Buenas tardes, mi nombre es Juan Jesús Vázquez Ramírez. Mi matrícula es ES2411. Les presento el siguiente trabajo titulado Vinculación del modelo neoliberal con el fenómeno globalizador. Primeramente, una definición rápida de globalización. Es un proceso por el que se interconectan diferentes culturas a través de comunicaciones. Desgraciadamente, históricamente, casi siempre ha sido a través de la fuerza. Algunos autores coinciden en que el proceso de globalización comienza con el siglo de las expediciones, en el siglo XVI, la conquista de América, de África, de las Polinesias. El modelo neoliberal surge en la segunda mitad del siglo XX y es expresa como un modelo filosófico económico teórico en el cual se establece la desregularización del mercado a través de que él se va a regular por sí mismo. Hoy sabemos por las experiencias que hemos pasado en muchísimos países que es una falacia, pero el modelo ha sido una respuesta a muchos problemas que han venido. Entonces ahora les quiero explicar el cuadro que están viendo en pantalla, donde habla de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. A grosso modo, después del estancamiento que había sufrido México después del modelo económico anterior, empiezan a tomar una serie de decisiones pues bastante malas para intentar rescatar la economía mexicana y salir del estancamiento. A consecuencia de eso, lo único que trajeron fue desempleo, aceleración de deuda externa, consolidación del modelo neoliberal, posteriormente con Salinas de Gortari, y la crisis de 1982. Estos realmente son los antecedentes del neoliberalismo, pero no es que se hayan sido planeados como mucha gente cree. Fue una serie de malas decisiones que fueron tomando, pensando en que se regresaría al esplendor que habían vivido en los gobiernos anteriores. Cuando llega Salinas de Gortari, viene de una escuela que se le llaman tecnócratas, muy influenciados por estas políticas y estas filosofías, tanto estadounidenses como europeas, y donde cabe destacar que su mayor logro fue el Tratado de Libre Comercio. Trajo una derrama económica importante, pero también trajo problemas sociales muy grandes. ¿Cómo reacciona el Estado? Con represión. Luego viene Ernesto Zedillo y de nuevo empieza a tomar malas decisiones confiado en que el modelo económico por sí mismo iba a salvar a México. Lo único que provoca es la crisis de 1994, que es lo que conocemos como el error de diciembre, y posteriormente la quiebra de la banca, la cual se había privatizado antes de ello, y la devaluación del peso junto con el FOBAPROA. Entonces este es el cuadro comparativo, si gustan leerlo con más detalle, pero esos son los puntos más importantes a rescatar. Ahora aquí tenemos una infografía pequeña donde otra vez está la definición del neoliberalismo, que es una ideología económica que aboga por la libertad de mercado y la reducción del papel del Estado en la regulación de las actividades económicas. El inicio de la globalización en México es impulsado por las políticas neoliberales. Sus características son la apertura de los mercados, el ingreso de empresas extranjeras. Esto desgraciadamente trae implicación que nos crea dependencia de la tecnología extranjera. En México se deja de innovar, de invertir en tecnología y todo eso. Inicia la globalización en México y se ve acelerado este proceso gracias a las telecomunicaciones, porque antes las personas tenían que viajar, ¿no? Las telecomunicaciones se fueron agregando y con la pandemia todavía se fue acelerando más este proceso, tanto de que tenemos nómadas digitales trayendo problemas de migración, ¿no? En Estados Unidos igual, para ellos es un problema de migración, y para nosotros, sobre todo yo que vivo en la Ciudad de México, se ha convertido en un problema la gentrificación,
personas que Si trabajan quieres en Estados aprender Unidos, Python para tener pero una viven carrera aquí. en ciencia de datos, TI o ingeniería, tienes que hacer Entonces, ese es el cuadro. Esta es la pequeña infografía que tengo. Y quisiera mostrarles una tira del tiempo que en el siglo XVI hasta el XVIII, que fue el periodo de colonización, es donde se cree o se acuerda que fue donde comenzó la globalización. Antes de eso, pues no teníamos contacto América con Europa. Era muy difícil que Europa llegara a Asia, incluso por tierra. África, pues también se le consideraban vírgenes, pero pues sabíamos que vivía mucha gente ahí. En el siglo XIX, con la revolución industrial, empiezan este tipo de ideologías económicas. El siglo XX fue muy importante para México porque viene la posrevolución. Nos vemos situados en una gran cantidad de cambios, una serie de eventos que nos llevan a tomar a veces malas decisiones. En 1980 la economía se ve estancada. En 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio. En el siglo XXI tenemos una serie de problemas que algunos todavía creen que el libre comercio se va a encargar de de salvarnos. Aquí tenemos los antecedentes de la globalización a nivel mundial. Tenemos la Primera Guerra Mundial, la cual cambió el orden político de muchos reinos. En este existían todavía grandes imperios: Imperio Otomano, Imperio Austrohúngaro, el Imperio Germánico. Después viene la Segunda Guerra Mundial. Con esto se vienen creando instituciones como el Banco Mundial Internacional, o FMI, y la ONU, también con la creación de la UNESCO. En 1947 y 1948 se forma la Organización Mundial de la Salud, la cual tuvo un papel muy importante últimamente con la pandemia recientemente. Como ya había dicho, en 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y es cuando se considera que México entró a la globalización. México estaba rezagado en ese aspecto. Con la globalización y con el Tratado de Libre Comercio empiezan una serie de políticas, pues un poco, digamos, antisociales. Se le dicen alguna la contrarrevolución a los ejidatarios, con lo cual se establece que que la tierra es propiedad privada. Algunos campesinos lo que hacen es venderla con la idea de que después la van a poder recomprar o de que va a seguir siendo suya. Hay un caso muy reciente que en el mismo Tehuantepec, en el cual los ejidos, algunos rentaron y algunos vendieron a empresas francesas, y ahora quieren recuperarlo porque no sabían lo que valía, porque para ellos esa tierra era infértil, pero no pensaron que se pudiera aprovechar por otras cosas. Estas empresas llegaron y pusieron plantas eólicas. ¿Cuál es el impacto de la globalización y del neoliberalismo? Es difícil calcularlo. En la Ciudad de México tenemos dos grandes problemas gracias a la globalización. Uno es lo que llamamos la oleada china, ¿no? Estamos llenos de productos chinos, carros chinos, bisutería, cosas piratas de los chinos que compramos porque son baratos, pero de muy mala calidad. Y algunas veces entran sin regulación, a pesar de que tenemos aduanas, impuestos, pero el neoliberalismo se ha encargado de eso, de desmantelar este tipo de mecanismos gubernamentales para fomentar el libre mercado, ¿no? Pero pues lo que ha provocado pues es eso: competencia desleal, desigualdad, que sea más rapiña, tanto como en los últimos tiempos hemos escuchado términos como
capitalismo salvaje o anarcocapitalismo, en el cual el gobierno ya no tiene ninguna función, lo único que importan son los capitales, ¿no? Y quien los controle pues es el que va a tener el poder de tomar decisiones de la población en general. La conclusión es de que quisiera decir que el capitalismo y la globalización son malos. No es que sean malos, y ni siquiera es que se hayan nacido juntos. Son dos procesos que realmente encontraron muchos puntos en común. Se podría decir que se nutrieron entre sí. Las telecomunicaciones aceleraron la globalización, y la globalización permitió la apertura de otros mercados. Al haber más apertura en estos mercados, pues el neoliberalismo entra. Esto después de la caída del muro de Berlín, y con ello el fin de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, porque era el único bloque que se le anteponía al capitalismo y al neoliberalismo. En conclusión, este tipo es un efecto económico más que tiene algunas soluciones, pero también trae muchísimos problemas. Una solución que trajo fue precisamente el estancamiento que venía sufriendo México, la devaluación tan terrible, porque el peso mexicano no fue solo quitarle 3 ceros, ¿no? Fue que regresó a la paridad del peso mexicano a como era hace 50 años, atrás del 94, cuando valía 12 pesos. Después de los estancamientos que sufrió la economía de México, el peso llegó a valer más de 3,000 pesos. Es una devaluación como la que ahora vemos en Argentina o en Venezuela. Con ello no estoy diciendo que sea la solución, porque parte de los problemas que tiene Argentina son precisamente por esta desregularización del Estado y pérdida de la autonomía de la soberanía nacional. Es un tema pues complicado, ¿no? En lo que hay siempre puntos a favor y puntos en contra. Pero tenemos que entender que este ha sido un proceso histórico, también ha sido una ideología, y como tal no siempre tiene bases científicas o no tiene resultados basados en el empirismo. También es difícil prever cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo. No conocemos actualmente otro sistema económico que nos permita sustituirlo o sustituirlo del todo. Algunos han intentado hacer otra vez un crecimiento gubernamental sostenido, como es el caso de China. Pues también eso interpone los intereses de Estados Unidos. Dicen que Estados Unidos se ha llegado a la neocolonización, pero a través del monopolio del dólar. Entonces no sabemos si la desdolarización sea la respuesta, aunque algunos países ya están en camino a. México desde la Segunda Guerra Mundial está en tratado de no intervencionismo. También antecedentes del neoliberalismo tenemos los tratados de Bucareli, que fueron por el gobierno de Venustiano Carranza, y él era revolucionario, pero firmó esos tratados para tener la legitimización del gobierno estadounidense, y con eso se logró cierta paz y estabilidad, y eso también permitió el desarrollo económico después en México. Entonces es un proceso histórico complicado, muy denso, que en México tiene muchos vaivenes. Es difícil decir cuál sería la mejor conclusión hacia este proceso. En México muchos problemas vinieron también porque ni siquiera se siguieron las recomendaciones del FMI. Las licitaciones se regalaron entre amigos, hubo corrupción, el fraude de las elecciones del 88, el pacto entre la alternancia, el primer rumores que se cuentan dicen que el primer presidente panista, Vicente Fox, realmente fue un pactado, ¿no? Y que el regreso de Peña Nieto del PRI al poder también fue pactado. Entonces, pues realmente el poder económico y el poder político se han ligado, pues desgraciadamente gracias al neoliberalismo.
y la participación del Estado cada vez es menor. Cada vez el Estado tiene menos injerencia, menos forma de regularlo, menos forma de poner controles a todo el capitalismo, y eso ha desatado violencia, desigualdad social, desigualdad económica, falta de oportunidades, inmovilidad social, provocando también fenómenos como la migración, las guerras. Entonces sí son problemas muy graves el modelo que tenemos, pero también los modelos que hemos propuesto tienen un límite, y cuando ese límite se ve sobrepasado es cuando el neoliberalismo ha buscado esas oportunidades y ha hecho de esos países sus nichos, como ha sido el caso de Argentina, o el caso de Brasil, o el caso de Perú, que tienen igual un tema muy fuerte de desigualdad social, de descontento social, de discriminación. Entonces, no podría decir que es un mal modelo, pero tampoco podría decir que es bueno para ninguna razón. Dentro de las lecturas que nos recomendó como apoyo, yo busqué unas cuantas más. Hasta acá abajo pueden ver que también está Wikipedia. Sirve también Wikipedia para leer los artículos y revisar las referencias que tiene, y eso ayuda también a la investigación. Entonces, este fue mi video, mi proyecto. Por su atención, muchísimas gracias, y espero que haya sido de su agrado.